Hoy quiero hablar de un tema que viene generando muchísima expectativa entre los hinchas de Boca: la ampliación de la Bombonera. Primero quiero hacer una aclaración importante. El proyecto que impulsa la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no plantea construir un estadio nuevo ni mudarse de barrio, sino ampliar el estadio actual respetando su estructura histórica y su identidad. Y esto no es menor, porque durante años el debate dentro del mundo Boca fue justamente ese: si había que ampliar la Bombonera o construir un estadio completamente nuevo. Este proyecto se para claramente en la primera opción. ¿Y qué es lo que propone el proyecto? La iniciativa contempla varias modificaciones importantes. La principal es la construcción de una cuarta bandeja que sumaría alrededor de 6.000 nuevos lugares. Eso en una primera etapa, llevando la capacidad del estadio de unos 57.000 a aproximadamente 67.000 espectadores. Pero el plan completo es más ambicioso. La idea es que, en distintas fases, el estadio pueda superar los 80.000 lugares con nuevas plateas, palcos y mejoras estructurales. Además, el proyecto incluye 4 torres de acceso, 18 ascensores, nuevos accesos para mejorar la circulación y puentes que conectarían esas torres con las tribunas, pasando por encima de las vías del tren. Y justamente ahí aparece el primer gran punto administrativo del proyecto, que es el primer aval, el de Ferrosur. Para poder construir estructuras cerca de las vías, Boca necesitaba la autorización de la empresa ferroviaria Ferrosur, y ese permiso ya fue aprobado, lo cual es un paso muy importante, porque significa que el proyecto no afecta la seguridad del sistema ferroviario. Pero ese no es el último paso. En realidad, ese es el inicio del proceso de las evaluaciones técnicas que se tienen que hacer. Ahora Boca tiene que superar el filtro de la CNRT. Después del aval de Ferrosur, el proyecto debe ser evaluado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es el organismo estatal que controla todo el sistema ferroviario. La CNRT tiene que analizar si las estructuras proyectadas pueden convivir de manera segura con las vías del tren, y para eso se deben realizar inspecciones técnicas, análisis estructurales, estudios de impacto sobre la infraestructura ferroviaria, etc. Recién después de ese proceso, el organismo puede dar la autorización para avanzar con el proyecto. Y hoy ese organismo está encabezado por Maximiliano Patti. Y este punto aparece también dentro del contexto político, porque el gobierno nacional encabezado por Javier Milei ha tenido diferencias con la conducción actual de Boca. De hecho, acuérdense, en las elecciones del club en 2023, que Milei apoyó públicamente a la fórmula opositora integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Por eso, dentro del club entienden que el proceso de evaluación podría tener no solo una dimensión técnica, sino también política. Ahora, ¿qué pasa si Boca supera el filtro de la CNRT? Si Boca obtiene este aval, el proyecto todavía tiene una etapa más. Y es que el club deberá elevar el plan a la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto ocurre porque la Bombonera está catalogada como equipamiento especial. Bueno, ¿qué significa eso? Ustedes me dirán. Que al igual que el resto de los estadios de fútbol de la ciudad, no se rige por las normas urbanísticas comunes del barrio, sino por una normativa específica diseñada para ese predio o institución. Es decir, la ciudad tiene que evaluar si las modificaciones propuestas son compatibles con esa normativa especial. Les traigo un ejemplo para que lo puedan entender mejor de Argentinos Juniors. Argentinos Juniors en 2020 también tuvo que atravesar un proceso similar para avanzar con las modificaciones de su estadio. Entonces en 2020 se presentó ante la legislatura con el proyecto y en 2022 se llevó a cabo una audiencia. Recién en 2024 se aprobó lo que es la rezonificación del estadio. Por eso, más allá de la ilusión de los hinchas, este tipo de obras grandes siempre requiere varios niveles de aprobación. Por eso los tiempos del proyecto no solo dependen de la voluntad del club. Hay instancias administrativas, organismos del Estado y evaluaciones técnicas que necesariamente forman parte del camino. Pero lo importante es que hoy el proyecto ya dio un primer paso con el aval de Ferrosur y ahora el foco está puesto en la evaluación de la CNRT. Si ese paso se supera, recién ahí comenzará la etapa urbanística dentro del gobierno de la ciudad. Ahora, mi opinión es que dentro de los parámetros posibles, a mí me parece un proyecto muy bueno. Primero porque mantiene la identidad de la Bombonera, que es lo que todos los hinchas queremos. Y segundo,
porque la ampliación del estadio es un reclamo histórico que hace muchos años el socio y el hincha esperan poder tener más lugares disponibles para poder ingresar. Pero bueno, también me parece importante entender que no solo depende de Boca y por eso muchas veces los tiempos no son los que el hincha y el socio quisiera. Lo concreto es que hoy la ampliación de la Bombonera avanzó y dio un paso muy importante, pero todavía hay etapas por delante. Si se superan todos los filtros que hay que superar, después de muchos años podemos decir que la Bombonera va en camino al gran sueño que todos queremos. Quiero leer sus opiniones en los comentarios y ver qué opinan sobre este proyecto, si creen que se puede llevar adelante, si es viable, si no. Los leo y gracias.